Está con nosotros Daniel García, nuestro experto en temas internacionales, experto en geopolítica, como decimos, para compartir hoy el espacio Visión Integral, como lo hemos hecho recientemente, ¿no? A propósito de la 80º periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas. Para mí es un placer, Daniel. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, iniciaron los debates del 80º periodo de sesiones de Naciones Unidas, este martes 23 hasta el lunes 29, y en medio de un contexto muy interesante, ¿no? 80 años ya de Naciones Unidas, y esta asamblea se da en una situación muy particular por la situación que se encuentra el mundo, ¿no? Es un mundo, hablamos de un mundo multipolar, y analizar el contexto en que está Naciones Unidas, porque en medio de esta asamblea los principales discursos han sido de mucho cuestionamiento al rol que viene desempeñando Naciones Unidas y los conflictos que tenemos a nivel internacional, las expectativas de Naciones Unidas y sobre todo los múltiples cuestionamientos, pero sobre todo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que vamos a ver cómo tú puedes ver Naciones Unidas hoy y esta asamblea de manera muy particular, con los discursos que hasta ahora y las posiciones que se han externado de mucho cuestionamiento al rol que desempeña hoy la Organización de Naciones Unidas y sus organismos, ¿verdad? Organismos especializados y organismos internacionales. Bueno, la situación es muy compleja. Eso es lo primero, muy compleja. Tanto por la influencia que tiene Estados Unidos en la ONU, como por la influencia que tienen las élites europeas en esta institución y que la han grabado de tal manera que Naciones Unidas hace precisamente la agenda que esta gente le imponen. Para poner un ejemplo sencillo, hay que ver cómo ahora se despliegan esfuerzos para reconocer el Estado palestino desde la ONU, donde hay ya 180 naciones que han reconocido el Estado palestino. Sin embargo, la ONU no es capaz de asumir su rol con respecto al Estado palestino y darlo por consumado y crear los mecanismos orgánicos y de seguridad para que este Estado funcione como tal. Es el mayor fracaso histórico de la ONU. Pero ¿a qué se debe esa situación? ¿Acaso es ese el único fracaso de la ONU? La ONU es un fracaso totalmente desde su fundación. ¿Por qué? Porque se puso al servicio de los intereses norteamericanos, o los norteamericanos moldearon la ONU en el proceso de su desarrollo para convertirla en un instrumento político de sus necesidades. De ahí que hoy encontremos un sinnúmero de situaciones muy complejas, comenzando estos ejemplos por la misma participación del presidente norteamericano, de Donald Trump, en la ONU, donde Trump aprovecha la tribuna de la ONU para llevar allí sus exabruptos y su inconformidad con su manera de plantear soluciones a los problemas internos de Estados Unidos. Pero ¿cómo se explica, Daniel, el hecho de que tú planteas que los países poderosos y sobre todo Estados Unidos han ejercido, han controlado Naciones Unidas, han trazado, diríamos, han facilitado que las posiciones de los países más avanzados se consumen en Naciones Unidas? Es como si han dirigido Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo tú explicas esa embestida que tú vas a entrar ahora de Donald Trump contra Naciones Unidas? Porque es una embestida. Claro, eso tiene su explicación y no está, eso es elemental. El problema estriba en que desde la fundación de las Naciones Unidas, Estados Unidos
y la Unión Europea, o Europa, antes de llegar a ser Unión Europea, han financiado mayoritariamente la ONU. Claro. Y han impuesto Agenda. no solo su agenda, sino sus ejecutivos en posiciones estratégicas para manipular las decisiones y para administrar las decisiones, los acuerdos y la manera formal e informal con que se maneja la ONU. Entonces, desde ese punto de vista han tenido el control total. Si tú nombras un funcionario pagado por ti en una institución determinada, en una de estas relativas subdivisiones de la ONU, pues ese personaje va a responder a ti. Y aunque en la ONU se apruebe una cosa, este personaje actuará de conformidad a la línea que tú le traces. Pero ahí está el quid del asunto. ¿Cómo Trump hoy irrumpe en la ONU y, en términos llanos, desacredita a la ONU? Totalmente. ¿Cómo es posible que, siendo la ONU un instrumento histórico de Estados Unidos, hoy la desacredita? ¿Por qué? Porque ya hoy la ONU no sirve a los intereses de Estados Unidos. Por eso Donald Trump es el primero, otros presidentes lo han hecho también, han comenzado a segregar el financiamiento de la ONU. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de la ONU, que es el organismo decisivo fundamental, y el Consejo de Seguridad ya no lo monopolizan. Como no lo monopolizan, pues no le dan importancia al financiamiento de la ONU como tal. Y por eso Trump dice que la ONU ha fracasado, porque la ONU ya no responde a los intereses norteamericanos. Hay que ver cómo Estados Unidos se ve obligado a defender a Israel a partir del poder de veto que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Ese poder de veto lo ejerce Estados Unidos, y aunque ahora mismo Francia, Inglaterra, Alemania y un sinnúmero de países más proclamen el establecimiento del Estado Reconocimiento del Estado palestino. Eso no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque para poder ejercer esas decisiones tienen que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos tiene poder de veto. Estados Unidos tiene poder de veto. Y desde ahí que esto sea un ejercicio que hace la Unión Europea, o el acuerdo ese del equipo para fortalecer y defender a Ucrania, sea simplemente algo superfluo. Porque ellos no tienen poder de veto, ellos no tienen poder de imponerse a Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos seguirá apoyando a Israel en todo lo que está haciendo. Netanyahu seguirá ejerciendo el arte del suicidio y del genocidio como lo está haciendo, y de ahí que el mundo seguirá contemplando todo esto con el ojo pasmado, porque no tienen otra cosa que hacer, porque todavía Estados Unidos tiene el poder y la fuerza. No solamente los Estados Unidos han cuestionado el papel que desempeña la Organización de Naciones Unidas, sino que otros jefes de Estado también han ido en la misma dirección. Con todos los conflictos que tenemos a nivel mundial, no sé cuántos conflictos, pero deben ser más de 15 conflictos en diferentes regiones del país, y Naciones Unidas todo se hace independientemente de la posición de Naciones Unidas. O sea, la Naciones Unidas puede estar en contra, pero Estados Unidos decide hacerlo, invadir cualquier país, y lo puede hacer, lanzar bombas y lo puede hacer, Israel, el genocidio como tú mencionabas. Entonces los conflictos, Rusia, Ucrania, al margen de Naciones Unidas, o sea, ha perdido la capacidad para hacer ese árbitro internacional y donde se tomen las decisiones, por lo mismo que tú planteabas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, hay razón como para decir, la ONU es un organismo inoperante, no tiene la capacidad que tenía anteriormente de imponerse, de ser el árbitro. Y entonces, ¿qué va a pasar con Naciones Unidas a partir de este momento? Tendrá que transformarse, si ya no representa lo que representó anteriormente. Mira, la situación se planteó claramente en aquella cumbre de Tianjin en China, ahora, posterior a la reunión de
de Organización de Cooperación de Shanghái, donde Xi Jinping en su discurso expresó un plan de gobernanza global y de asumir la ONU. Inclusive se habló hasta de trasladar el local de la ONU para que Estados Unidos no siga ejerciendo ese poder de controlar quién va a la ONU, quién no va. Con el veto inclusive. Con el problema de las visas. Con el problema de las visas. Le negaron la entrada. Exacto. Entonces, ese monopolio que ejerce Estados Unidos por tener la ONU en su territorio, todo eso hay que resolverlo. Y no solo eso, sino convertir los organismos de la ONU en organismos al servicio de la humanidad y no de intereses particulares. O sea, el plan está. Vamos a ver cuándo se comienza a aplicar, desde cuándo se comienza a influir en la ONU para convertirla en lo que necesariamente debe de ser. La ONU desde su creación, como dije ahorita, ha sido un instrumento de la política norteamericana. Tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, la FAO, la FAO, Mundial de la Salud. Todos han sido instituciones creadas con la finalidad de servir a la humanidad. Pero Estados Unidos y los europeos han tergiversado esto a través de su imposición de funcionarios con políticas propias, con políticas interesadas, y por eso han convertido la ONU en lo que es hoy. Es muy interesante la conciencia que se ha creado hoy de la necesidad de transformar la ONU. Pero ¿acaso es la ONU el problema de la ONU, el único problema que tiene la humanidad hoy? No. Hay otros problemas. Está el problema de, como lo dijo Trump, se lava las manos sobre el problema de la guerra de Ucrania, se la deja a los europeos, pero le ofrece a los europeos el gran servicio de venderle todas las armas que ellos puedan requerir a ellos y a la OTAN para seguir la guerra de Ucrania. O sea, ese problema de Estados Unidos querer conducir el mundo a través de la violencia, a través de la muerte, a través del genocidio, como están ocurriendo ahora con Venezuela, tema que analizaremos más tarde, de querer imponer la violencia y resolver los problemas mundiales a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de la imposición, del acoso, de estas tarifas arancelarias, como por ejemplo está ocurriendo con India, con Brasil, con tantos países que se ven obligados por tener un mercado absolutamente dependiente del comercio con Estados Unidos a acceder a estas cosas, que no es más que un chantaje. Entonces, desde este punto de vista, Trump quiere manejar la economía norteamericana a expensas de los criterios que él puede imponer del mundo, porque él se cree Dios, él se cree el supremacista, y por eso la gente el mundo tiene que obedecerle y debe de hacer lo que él le dice. Sin embargo, esta proclamación de ese discurso en la ONU más bien tiende a dar a entender la frustración que tiene Trump, la gran frustración ante la imposibilidad de resolver los problemas internos de Estados Unidos, que son muchos, muchos problemas. Justificando su apoyo a Israel, ¿no? Lo sigue justificando el genocidio que se está cometiendo con el pueblo palestino, sobre todo en la Franja de Gaza. No cree en el cambio climático, o sea, para él eso no tiene ninguna importancia. Veo mayor acercamiento quizás coyunturalmente con Europa, con el tema de Ucrania. Se siente como un mayor compromiso con relación a Europa. Y entonces el tema migratorio, los países que no combaten la migración, pues son países que tendrán a desaparecer, prácticamente lo plantea de esa forma, y cuestiona a todos los países, a todo el que ha dado el apoyo a Israel, al pueblo palestino, en el tema que está ocurriendo en Franja de Gaza, y dice que eso es darle un apoyo a Hamas. O sea, ¿cómo tú ves esos planteamientos? Y justifica el tema de los aranceles, de nuevo, aparte de lo que ya tú planteabas, ese cuestionamiento a Naciones Unidas, que empieza casi acusándolo de corrupción en la construcción del edificio, y
percata minuta con el tema de la escalera, lo convierte en una situación y lo dimensiona. Mira, la realidad es que Trump no necesita socios. Trump no necesita vecinos, países, aliados. Trump lo que necesita son vasallos. Ya. Y ha hecho de Europa un vasallaje. No es verdad que tiene buenas relaciones con Europa, lo utiliza. Cuando Trump tiene problemas internos con el complot militar industrial, le ofrece ese manjar que es fabricar armas para vendérselo a Europa y a la OTAN para que derroten a Rusia. Así lo plantea, de una manera descarada. O sea, a él no le importa la vida, no le importa el destino del planeta. Me encontré muy raro, aunque muy interesante y verdaderamente plausible, el planteamiento que hizo sobre la eliminación de las armas químicas. Una propuesta que lanza al mundo para la eliminación de las armas químicas. Pero ¿qué ocurre? Que la CIA y el Pentágono tienen 16 laboratorios de armas químicas, de química, laboratorios químicos, de fabricar armas químicas en Ucrania. Rusia le ha desbaratado muchísimo, pero estaba Ucrania llena de laboratorios de la CIA, de esta gente. ¿Para qué? Para fabricar armas químicas. Entonces, si él plantea eso, encontramos una contradicción entre la política de sus antecesores y de la CIA, con lo cual nosotros nos sentimos muy contentos porque uno de los grandes flagelos que afecta a la humanidad es cuando por cualquier cosa se recurre a las armas químicas para cegar o afectar a los puestos, armas que están prohibidas por la Convención de Ginebra y por todas las instituciones de derechos humanos. Otro aspecto muy importante es el que se refiere a los derechos humanos como tal, que han sido adjudicados a la ONU como el defensor de estos derechos humanos, como administrador de estos derechos humanos y como una reglamentación para medir la conducta de guerra de los países, de todo ese tipo de cosas, y que en el gobierno de Jimmy Carter fue el portaestandarte de su política internacional. Sin embargo, señores, Trump hace de los derechos humanos cualquier cosa menos el respeto. Y eso lo hace él cuando critica a Arabia Saudita de una manera incómoda, de una manera verdaderamente frenética, y a Pakistán por haber hecho un acuerdo de asociación donde Pakistán y Arabia Saudita, que ya tenían una sociedad muy estrecha, ahora hacen este acuerdo sacando a Estados Unidos prácticamente del Medio Oriente a partir de la embestida que hace Israel contra Qatar, y eso Trump lo critica y dice que es una falta de respeto a los derechos humanos de los países del Medio Oriente, cuando él es precisamente quien ha gestado este intento de descabezamiento de Hamas, apoyando a Israel haciendo esa embestida. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve conversando con Daniel García.